Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diremos que esta es la Carta Suprema por la cual se rige el país, que está constituida de dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática comprende los artículos 1 al 29 y esta habla sobre principios de igualdad, principios de libertad, principios de propiedad y principios de seguridad jurídica. La parte orgánica manifiesta cómo se organizará el país. Dentro de los artículos de las garantías individuales tenemos el artículo 1, el cual nos dice que todas las personas tendrán derechos que la misma Constitución otorga, garantiza los principios de igualdad hacia todas las personas que se encuentran en el territorio nacional, prohíbe la esclavitud y referente a los esclavos que vengan de otras naciones alcanzarán su libertad por el solo hecho de haber pisado suelo mexicano. Está prohibida la discriminación en todas sus manifestaciones. El artículo 2 nos habla de que la nación es única e indivisible y nos habla de forma amplia lo que son la protección a los pueblos indígenas que son la base de nuestra nación y sobre ella se forjó la nación que conocemos. Habla de los derechos de los pueblos indígenas, la disposición para ayudarlos, tenerles mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones educativas, así como la protección de sus niños y mujeres. Habla de cómo se deben de instaurar mecanismos para que tengan sociedades productivas y de mejoramiento continuo. El artículo 3 nos habla del derecho a la educación, el cual tiene toda persona que se encuentra en este territorio. Anteriormente era solamente primaria y secundaria, pero ahora hubo una reforma y se extendió hasta la preparatoria. La educación también nos dice que debe ser gratuita, debe ser democrática y debe ser laica, o sea que tiene que ser alejado de cualquier doctrina religiosa. El artículo 4 nos habla de las garantías que tienen las personas de decidir sobre sí mismas, sobre la educación que tiene que dar a sus hijos, sobre el derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, derecho a cuidados y condiciones de vida favorables y que el Estado debe de proporcionárselos. El artículo 5 nos habla de la libertad de profesión o de que las personas puedan ejercer la actividad económica que ellos mejor consideren, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la ley y no sea un negocio ilícito. Esto está sustentado con la Ley Federal del Trabajo. El artículo 6 nos habla de la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a manifestarnos y expresar nuestras opiniones libremente, siempre y cuando no perjudiquemos la integridad de terceros. El artículo 7 nos habla de la libertad de imprenta, que nosotros tenemos derecho a publicar nuestros pensamientos por escrito a través de medios impresos sin importar cuál sean nuestros pensamientos. El artículo 8 nos habla del derecho de petición, que todos tenemos derecho a ejercerlo ante autoridades públicas y privadas, información que nosotros creamos prudentes para nosotros o para información al público, siempre y cuando se haga de forma respetuosa y se haga por escrito. El artículo 9 nos habla del derecho a la asociación, derecho que tenemos todas las personas a formar parte de asociaciones civiles, asociaciones privadas, asociaciones lucrativas, asociaciones altruistas, pero siempre con el derecho a estar asociados. El artículo 10 nos habla del derecho a poseer armas de fuego en nuestro domicilio para protección de nosotros y de nuestros familiares, siempre y cuando éstas cumplan con unas ciertas normas ejercidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, como son el calibre de las armas y que éstas estén debidamente registradas. El artículo 11 nos habla de la libertad de tránsito, cosa que tenemos todos los mexicanos y que nos encontramos de circular libremente por todo el territorio nacional sin que haya obstáculos ni se cobren cuotas por circular dentro de él. El artículo 12 nos habla de la prohibición de títulos de nobleza dentro del país. Están prohibidos la distinción como reyes, príncipes, y las personas del extranjero que tengan esos títulos aquí entrarán en calidad de visitantes distinguidos, que es lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce para tales personas. El artículo 13 nos dice que está prohibido ser juzgado por juzgados privados o privativos
y que solamente los juzgados establecidos por la Constitución serán los que determinan los procesos. Ningún tribunal militar puede juzgar a civiles. Artículo 14 nos dice que nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades o de sus bienes, sino a través de un juicio. El artículo 15 nos habla de las causas por las que una persona no puede extraditarse hacia el extranjero, cuando sea por causas o reos políticos, ni para extraditar esclavos que tengan condición de esclavo en el país al que se va a extraditar. El artículo 16 nos habla de las garantías de legalidad, de que nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes, sin mandato de un orden judicial. Nos habla de las personas cuando pueden ser detenidas en delito flagrante y nos habla de lo que son los delitos graves, como la delincuencia organizada, que nadie puede ser detenido más de 48 a 72 horas. El artículo 17 nos habla de que nadie puede hacer justicia por su propia mano, sino la justicia debe ser impartida a través de las instancias estatales. El Estado determinará los casos en que proceda la acción penal contra ciertas personas y nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter civil. El artículo 18 nos habla de las bases del derecho penal, cómo deben estar integrados los centros de reclusión, nos habla de los separos, del trato que se le debe dar a los menores. El artículo 19 nos habla de los principios del derecho penal, que solamente el Ministerio Público podrá recabar las pruebas y hacer las investigaciones prudentes para consignar ante los tribunales del Poder Judicial. El artículo 20 da garantías tanto a la persona que comete el delito o que se encuentra como imputada, o a la persona que fue víctima de un delito. A la persona que fue víctima se le da sus garantías, a que se le repare el daño, a que se haga justicia en su persona, a que se escuchen sus medios de testimoniales y sus medios de prueba, y a la persona que está en calidad de acusado se le dan los derechos de que sean escuchados también ante un juez, a admitir los medios de prueba que él considere necesarios y a tener un juicio adecuado. El artículo 21 nos habla de que es exclusivo de la autoridad judicial imponer las penas que correspondan a los delitos, y al Ministerio Público la investigación y a las policías de la investigación de los cuerpos del delito. El artículo 22 nos habla de las penas que están prohibidas en México, como son la pena de muerte, las mutilaciones, los azotes. El artículo 23 nos dice que una persona no puede ser juzgada por un mismo delito y nos habla de las instancias en las que la persona puede ser juzgada. Nadie puede ser juzgado por más de 3 instancias. El artículo 24 da a todas las personas libertad de religión, de profesar la religión que crean necesarios o que ellos tengan fe. Artículo 25 son facultades del Estado. Nos dice que el Estado tiene la facultad también para integrarse y sustentarse, generar sus leyes de ingresos y egresos, su organización y coordinación, así como la coordinación del sector público, el privado y el social. Y el 27 también nos habla de facultades del Estado para tener su planeación democrática a nivel nacional, generar un plan de desarrollo y un sistema de información, estadística y geografía. El artículo 27 nos habla principalmente de la propiedad. Nos dice que principalmente la propiedad es propiedad de la nación y que ahí el Estado puede derogarlo hacia los particulares para que sea propiedad rural, para que sea ejido, para que haya asociaciones religiosas. Nos habla de la propiedad de los bancos, de los estados, de los municipios. El artículo 28 constitucional nos habla de la prohibición de los monopolios e impide a las empresas tener prácticas monopólicas. Y por último, el artículo 29 también le da facultad al Estado para, en ciertos casos, suspender las garantías individuales. Esto cuando la seguridad
atente contra las propias personas o estemos en estado de guerra, se pueden suspender las garantías individuales.